Con respecto a los elementos de las articulaciones, entonces aquí es donde vamos a referir a aquellos tipos de estructuras que en su gran mayoría me están evitando que haya un roce directo entre un hueso con el otro hueso. Eso con un sentido bastante claro, y es evitar que entre ellos prácticamente se unan cuando uno camina o uno hace un movimiento, y obviamente ocurre un desgaste, va a haber un desgaste siempre, y obviamente más adelante se va a convertir en un trauma, en un dolor bastante fuerte para el individuo. También vamos a encontrar que nos permiten movimiento, y también vamos a encontrar que en algunos casos van a servir algunos como una especie de colchoncito, de colchón entre un hueso con otro hueso. Entonces, dentro de los elementos tenemos básicamente uno de ellos, el cartílago articular, los cartílagos articulares, cartílago articular, que ya ahora vamos a dar detalles, están en la parte superior del hueso, ahora damos detalle. Encontramos también los llamados meniscos, y encontramos la llamada membrana sinovial, como también encontramos los ligamentos. Entonces, repetimos, vamos a hablar de los cartílagos articulares, la ubicación, la función. Vamos a hablar de los meniscos, vamos a hablar también de la membrana sinovial, y por último de la parte de los ligamentos. Eso corresponden a los elementos de las articulaciones. Y como acabamos de decir, prácticamente ellos se encuentran en los extremos de los huesos para que ellos se deslicen completamente con suavidad, y de esa manera vamos a evitar un desgaste. Aquí podemos encontrar, aunque ya lo vamos a ver mejor, el cartílago articular. Este es el hueso fémur, esta es la parte de la tibia para ubicarnos en esa estructura a nivel de la pierna, y entonces date cuenta acá de lo que está rodeando la parte de que va a encajar, se puede tomar así, con la parte del fémur con la parte de la tibia. Mira que no hay un roce completamente directo, arrancando que hay un espacio, y aquí esto que tú ves acá corresponde al cartílago de ambos huesos que se colocan en la cabeza de ambos lados para evitar un roce completamente directo. Ya vamos a hablar de ellos. Entonces, con respecto al primer elemento, tenemos el cartílago articular. Entonces, prácticamente tenemos acá lo que te comentaba. Ya sabemos que es un tejido cartilaginoso y que está recubriendo la parte superior del hueso. Entonces, date cuenta acá, esto que tú ves acá, aquí viene siendo el cartílago, esto acá, y se supone que este lado de la tibia también viene siendo una recubierta parecida, como vemos acá. Es lo que tú ves, ese cartílago es lo que cuando estás comiendo pollo, ¿sí? Entonces, en la parte superior viene siendo esa parte blandita arriba, ¿sí? Que a veces la persona fácilmente masticable, ¿sí? Que corresponde al cartílago. Siempre está actuando ahí como mecanismo, como yo coger prácticamente el pañuelo, lo coloco acá, y entonces me está sirviendo de protección. Aquí viene ya sea el otro hueso o simplemente donde va a encajar, ¿sí? En la estructura, por ejemplo, en este caso del hombro. Entonces, donde va a encajar, entonces hace precisamente o evita el roce respectivo. Entonces, la función fundamental del cartílago es amortiguar las cargas, ¿sí? Entre ellos, y proporcionar una superficie adecuada para el deslizamiento de las articulaciones, ¿sí? De las superficies articulares. Entonces, por ejemplo, como te comentaba acá, mira, este corresponde al húmero, aquí va a encajar en la parte del omóplato, y entonces, míralo acá, el cartílago, acá también presenta también su estructura, también un desliz acá, aquí hay líquido sinovial, por cierto, y permite que él se pueda deslizar de una mejor manera. Bien, ya arrancamos, ya habíamos dicho entonces que se encuentra ahí el líquido sinovial. Los meniscos. Prácticamente los meniscos vienen siendo, ya habíamos dicho al principio que son estructuras fibrocartilaginosas, pero para ubicarte mejor, vienen siendo, este es el fémur, este es la tibia. Y para que ellos puedan encajar, como se encuentran acá,
mis dos brazos, encajar, este es el fémur, este es la tibia. Entonces, es como cuando tú tienes en casa una mesita, ¿sí? O tu mesa, o la silla, o la cama, o la nevera a veces, y entonces tú ves que no está directa, no está recta. Entonces uno viene lo que llama una cuña, coge papel, coge una tapa o hace esto y le coloca de soporte. ¿Para qué? Para que después lo veas bastante ajustada. Es lo mismo acá. Tú tienes acá, entonces, los dos huesos y esta estructura que tú ves aquí como manera de un colchón, ¿sí? Vienen siendo los meniscos para que prácticamente, si acá no encajara bien, entonces simplemente aquí de este lado puede estar más alto, aquí más bajo, y entonces por este lado puede ser que la estructura aquí sea más alta, aquí más baja, y entonces el hueso encaja mejor ahí. Es decir, está actuando prácticamente para aumentar la superficie de contacto y permitir un mejor deslizamiento. Entonces tú te puedes guiar mejor con la palabra actúa como una especie de cuña. En el caso de la cápsula articular, no lo confundamos con lo que acabamos de ver hace un momento. En el caso de la cápsula articular, prácticamente es como si yo coger esta zona de acá, del hombro, mira, aquí estamos el omóplato, el húmero, y entonces la cápsula articular viene siendo como especie de tejido, y es como si yo viniera, me amarrara, amarro aquí el hueso, la cabeza del hueso, con la zona donde va a entrar. Ya sabemos que en la parte interna está, digamos, está el cartílago articular protegiendo el desliz, ya eso es interno, y acá entonces sencillamente es como coger, amarrar para que obviamente evitar que el hueso, el húmero, se salga prácticamente de donde encaja en el omóplato. Y lo mismo va a ser en la zona, digamos, donde hay ese tipo de unión entre el hueso con el hueso. ¿Sí? Ya sabemos que es un tejido fibroso, que le da estabilidad, firmeza, flexibilidad, uniéndose estrechamente a los extremos del hueso, ¿sí? Entonces, y ya sabemos que en el interior, ¿sí? En la parte interna, tiene que ir el líquido sinovial. Bien, ¿qué llevamos? El cartílago articular, los meniscos que vienen siendo los amortiguadores, vamos a tomar así, la cuñita para que haya una buena superficie de contacto. Y la cápsula articular hasta el momento, que viene siendo esa fibra que está envolviendo el hueso para darle mayor sujeción y no se vaya a salir. El trauma tiene que ser bastante fuerte para que ocurra la salida. Sí, básicamente, digamos, las llamadas luxaciones, cuando el hombro, en este caso acá, el húmero se luxa, baja, es un ejemplo muy típico de ellas. El trauma tiene que ser bastante grande del golpe. La membrana sinovial prácticamente es la encargada de nutrir. Ella se encarga de producir más bien el líquido sinovial, por eso se llama membrana sinovial. Entonces se encarga de segregar, producir el líquido sinovial en esa estructura. Y entonces como si tú sencillamente le vas a echar el cambio de aceite, el aceite al carro, a la moto, para que prácticamente haya mejor lubricación. Entonces, ¿quién se encarga? El líquido sinovial no es que yo compré acá líquido sinovial y me inyecto. Simplemente tenemos una membrana que es la que nos encarga de segregar, de producir ese líquido sinovial. Por eso, cuando hay tipo de problemas, cuando hay problemas de articulaciones, y dicen, no, mira, problema de líquido sinovial, entonces cuando comienzan a hacer las famosas infiltraciones, que están ahí sí haciendo las veces que inyectan o colocan ese líquido sinovial. Bueno, prácticamente, ¿qué es lo normal? Disminuye el roce entre las superficies articulares, facilitando de esta manera el movimiento. Y finalmente, encontramos los ligamentos, los famosos ligamentos. Y digo famosos ligamentos porque prácticamente también vienen siendo esas fibras bastante fuertes, fibrocartilaginosas, en el cual están uniendo los huesos entre ellos. Es decir, el ejemplo típico
Pero obviamente tenemos, darse en cuenta acá, que tenemos ligamentos por toda la mano. Recuerden que tenemos una cantidad de huesecillos aquí en la mano, principalmente en la parte del carpo, metacarpo, principalmente acá, ¿sí? Y entonces, para mantenerlo unido, es como tú coger, ¿sí? Y comenzar a tejer, a tejer, a tejer. Y esa hebra, ¿sí? Viene siendo, de ese hilo, es ligamento. Viene siendo ligamento. Y se conoce bastante mejor es a nivel de la rodilla, ¿sí? Los famosos ruptura en el jugador, ruptura del ligamento cruzado. Es decir, porque acá es una estructura que necesitamos bastante soporte, bastante sostén, bastante fuerza. Y entonces por consiguiente necesitamos acá coger el hueso, este es del fémur, con la tibia acá. Y entonces como coger acá un hilo tenso aquí, hilo tenso acá. Luego por la parte cruzo, luego cruzo, porque se llaman los cruzados. Entonces tenemos los anteriores, los posteriores, los cruzados, porque necesitamos una estructura que le dé bastante soporte, porque ella tiene mucho movimiento, también cae el peso del cuerpo también mucho ahí, entonces necesita de mucho sostén, mucho soporte. Como también vemos acá a nivel del codo. Mira el húmero, cúbito, radio, y acá está completamente sellado, ¿sí? Unido por esos ligamentos. Entonces, ahí tenemos lo referente a la parte de las articulaciones, como hemos hecho con todo, con nivel de huesos, ayer, como es el caso de los músculos, como el caso de las articulaciones. Entonces, preguntas, aclaramos, ya tú sabes, mándalos en forma ahí mismo por el audio, y entonces lo he fragmentado para que sea más rápida y mejor la carga. Bueno.